Bueno, Jaya, ¿cómo estás? Vamos a empezar con el ejercicio de la página 4 de la hoja 4, ejercicio 5, ¿sí? El de las dos circunferencias tangentes con el triángulo del cual hay que hallar la superficie sombreada que está acá. Bueno, tenemos unos cuantos datos que nos da el problema. Dice, las circunferencias del centro en A y en B tienen igual radio. O sea que este segmento y este segmento son iguales. AP y PB son iguales. AP y PB son iguales. Primer dato que nos da. ¿Cómo sabemos? Porque si son tangentes se tocan en un solo punto, entonces los radios nos dice que son iguales, llegan hasta ahí, no se intersecan los radios ni nada. Por eso podemos saber que son iguales. Después, nos dice, tangente en el punto B, sabiendo que el triángulo ABC es isósceles, entonces este triángulo ABC nos dice que es isósceles. ¿Qué significa? Que dos de sus lados, y por cómo está dispuesto son estos dos, son iguales, ¿sí? Eso es otro dato que nos da. Y rectángulo en C, es decir que es rectángulo en el vértice C, es decir que ese vértice mide, el ángulo de ese vértice mide 90 grados, ¿sí? Ese es otro dato que nos da. Bien. Después, también nos dice el área del sector circular APQ, todo este área, APQ, ese sector circular, mide 18 pi centímetros cuadrados. El área o la superficie del sector circular APQ mide 18 pi centímetros cuadrados. ¿Sí? Ese es el último dato que nos da. Y de los datos, averiguo la superficie de la región sombreada, obviamente, ¿no? Y de los datos de que el triángulo es rectángulo, podemos obtener, obviamente, que C mide 90 grados el ángulo, y también podemos obtener, sabiendo que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, y que el triángulo es isósceles, y los dos ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales, teniendo 90 grados acá, vamos a tener 90 grados en la suma de los otros dos ángulos. Son iguales, lo dividimos por 2, nos da que el ángulo A y el ángulo B miden 45 grados cada uno. Ya tenemos también esos ángulos. Bien, entonces con eso lo que podemos empezar a calcular, por ejemplo, es la superficie, vamos a usar otro marcador, la superficie APQ, ¿sí? La superficie APQ. Esto de calcularla, obviamente va a ser para otro fin porque ya nos da el resultado de la superficie APQ, ¿verdad? Bueno, la fórmula para calcular la superficie de un sector circular es 2pi, perdón, 2pi no, perdón. Es pi por radio al cuadrado, que es la fórmula de la superficie de todo el círculo, por el ángulo alfa, que en este caso es este, para nosotros va a ser el ángulo A, ¿sí? Dividido 360 grados, ¿sí? Esa es la fórmula general para calcular la superficie de un sector circular, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir reemplazando por los datos que nosotros tenemos. ¿Qué datos tenemos? Sabemos ya que la superficie es 18 por pi por centímetros cuadrados, ¿sí? Porque nos lo da acá. Sabemos también, bueno, el número pi lo sabemos. Los números irracionales, como son pi y como son raíz de 2, por ejemplo, no nos conviene reemplazarlos por número hasta que no tengamos otra posibilidad. Mientras podamos, los tenemos que dejar expresados. El radio no lo conocemos, en ningún momento nos dice la longitud del radio al cuadrado. Por el ángulo alfa, en este caso es el ángulo A. Y el ángulo A lo conocemos, es de 45 grados. Todo eso dividido 360 grados, ¿sí? Bien, bien, perfecto. Entonces acá vamos a empezar a calcular, a despejar, a pasar de términos, a ver qué podemos averiguar. De antemano, ¿qué es lo que podremos averiguar? El pi, o lo reemplazamos por número porque lo conocemos, o lo vamos a poder simplificar. Vamos a ver qué pasa. Esto lo tenemos, esto lo tenemos, así que lo más probable es que podamos averiguar el valor del radio, ¿sí?
de la circunferencia, es decir, el segmento AP o el segmento PB, que son iguales. Entonces, en principio lo que vamos a hacer es simplificar este 45 grados con este 360 grados, que nos va a dar un 1 acá y un 8 acá, ¿sí? 360 dividido 45 es 8. Y nos va a quedar entonces 18 pi centímetros cuadrados igual a pi por radio al cuadrado por 1, que ya no lo ponemos, dividido 8. ¿Bien? Perfecto. Tratamos de despejar, mover, a ver cómo podemos mover. Y lo que nos va a quedar es, vamos a correr un poquito el igual, es 8 por 18 por pi. Bien, pasamos el 8 multiplicando, 18 pi centímetros cuadrados, y este pi lo podemos pasar dividiendo, ¿sí? Bien, si te resultó mucho esto, me consultás y te lo desarrollo, no hay ningún problema. Con lo cual acá nos va a quedar solamente radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, como bien hemos supuesto, acá podemos simplificar pi y nos va a quedar 8 por 18 centímetros al cuadrado, que va a ser igual a radio al cuadrado, ¿sí? 8 por 18 es 8 por 10, 80, 8 por 8, 64, 80 más 64, 144 centímetros cuadrados. Ese es el valor del radio al cuadrado. Para ver realmente cuál es el radio, tiene que medir, si estamos usando centímetros, tiene que tener un valor en centímetros, no en centímetros cuadrados. Entonces, y el radio es el radio, no es el radio al cuadrado. Entonces, vamos a aplicar raíz cuadrada en un término, en un miembro y en el otro. Acá nos va a quedar, estas raíces se pueden distribuir, ¿sí? Raíz de 144 por raíz de centímetros al cuadrado. Y acá nos va a quedar, por supuesto, raíz cuadrada de radio al cuadrado, ¿sí? Bien. Vamos a seguir por acá. La raíz cuadrada de 144 es 12. La raíz cuadrada de centímetros cuadrados, la raíz con el cuadrado se cancela, nos queda centímetros. Acá pasa lo mismo que con el centímetros, el cuadrado del radio con la raíz cuadrada se cancelan y nos queda radio. Con lo cual, lo que hemos logrado con este cálculo es averiguar la longitud del radio, es decir, la longitud en este caso del segmento AP y del segmento PB. Es decir que, según este dato que nos da al principio, AP, que es igual a PB, segmentos, son iguales a 12 centímetros. ¿Sí? Con lo cual, podemos entonces calcular que AP y PB conforman ¿qué cosa? El segmento AB, ¿verdad? Entonces, AP más PB me estarían conformando el segmento AB, ¿verdad? Entonces, si AP vale 12 centímetros y PB también vale 12 centímetros, y eso es lo que vale AB. Bien, hemos despejado un poquito, hemos anotado los valores de radio 12 centímetros, el segmento AB 24 centímetros que hemos calculado antes, y segmento AC igual a segmento BC igual a raíz de 2 por 12 centímetros, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es calcular la superficie, el área de este triángulo entero, ¿sí? Porque tenemos datos como para poder hacerlo. Con lo cual, la superficie del triángulo ABC es igual como la superficie de cualquier triángulo a la base, la medida de la base por la medida de la altura sobre 2.
Entonces vamos a reemplazar con los valores o las expresiones que tenemos, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Nuestra base cuál es? Nuestra base es el segmento CB, ¿verdad? Nuestra base es el segmento CB. Por nuestra altura, que es el segmento AC. ¿Bien? Perfecto. Todo eso sobre 2, ¿sí? Bárbaro. Pero nosotros sabemos que el segmento CB y el segmento AC, CB o BC y AC son iguales. Con lo cual acá perfectamente podemos expresar AC, perdón, no es el cuadrado, AC en reemplazo de CB por AC bajando la expresión de arriba, ¿sí? Eso va a ser la superficie del triángulo ABC, ¿sí? Perfecto. Y si acá tenemos este producto AC por AC, lo vamos a poder expresar como AC al cuadrado, ¿sí? Todo eso sobre 2. Hasta ahí tenemos la expresión de la superficie de nuestro triángulo ABC, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar por valores los que tenemos, ¿sí? ¿Qué tenemos? Que el lado AC, ¿cuánto vale? Raíz de 2 por 12 centímetros. Entonces, tenemos que el lado AC para nosotros vale raíz de 2 por 12 centímetros. ¿Bien? Perfecto. Pero el lado AC está al cuadrado, así que la medida del lado AC nuestra también la vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Todo eso sobre 2, ¿sí? Bien. Y como la potencia es distributiva respecto de la multiplicación y también de la división, la vamos a distribuir porque nos va a quedar más cómodo. Raíz cuadrada de 2 elevada al cuadrado, 12 elevado al cuadrado y centímetros elevados al cuadrado. Todo esto dividido 2. ¿Sí? Bien, vamos a continuar acá arriba. Entonces vamos a tener que raíz cuadrada con cuadrado se cancelan. Entonces superficie del triángulo ABC. Raíz cuadrada con cuadrado se cancelan y me queda el 2. 12 al cuadrado es 12 por 12, 144. Y centímetros al cuadrado. ¿Sí? Todo eso sobre 2. Con lo cual la superficie del triángulo ABC nos va a quedar en un valor de, este 2 lo podemos simplificar con este, ambos quedan en 1, nos va a quedar en un valor de 144 centímetros cuadrados. Y ese es el valor de la superficie de todo este triángulo ABC. ¿Sí? Bueno, una vez más, borramos y colocamos acá el resultado que tuvimos recién, que es que la superficie de todo este triángulo ABC es de 144 centímetros cuadrados. Y acá finalmente es donde vamos a arribar al cálculo que nos va a arrojar el resultado que nos pide el problema, que es el de la superficie rayada o sombreada, esta que está aquí, que la podemos llamar superficie PQCD. Esta letra D no está en el ejercicio, la agregué yo como para poder delimitar bien la superficie. Entonces, vamos a hacerlo de una forma geométrica primero. La superficie P, Q, C y D, que es esta superficie que tiene más o menos esta forma, esta forma aproximadamente, ¿sí? ¿Qué es esa superficie? Esa superficie es, geométricamente, la superficie de todo el triángulo, toda esta superficie, menos la superficie de este sector circular, que es el que está acá, menos la superficie de este otro sector circular, que es el que está de este lado.
¿verdad? No sé si se entiende. Bien. Pero ¿qué ocurre? Estos dos sectores circulares son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque todos sus componentes coinciden. Esto es un radio de la circunferencia con centro en A y este es otro radio de esta circunferencia con centro en A. Los dos radios son iguales, con lo cual esos dos lados son iguales. Este es un radio de la circunferencia con centro en B y este es otro radio de la circunferencia con centro en B. Los radios son iguales, con los cuales estos son iguales. Estos dos lados del sector circular son iguales. En el problema nos dice que ambos radios de las circunferencias son iguales, ¿sí? Entonces, sabemos que, como lo dijimos recién, que el ángulo A y el ángulo B miden 45 grados, con lo cual los dos son iguales. Por ende, podemos decir que estos dos sectores circulares, estos dos, son iguales. Con lo cual, lo que vamos a terminar haciendo es, a este triángulo que tenemos, que es todo el triángulo ABC, le vamos a restar dos veces el mismo sector circular. Habida cuenta de que ambos sectores circulares son iguales, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer geométricamente. Es decir, es como si al restarle este sector circular, a ver si sale, nosotros le estuviéramos sacando esta parte al triángulo y al restarle este otro sector circular le estaríamos sacando esta otra parte al triángulo, ¿sí? Y nos quedaría justamente el área que necesitamos saber, ¿sí? Esa es la idea. Bien, esa es la idea. Bueno, pero como ambos sectores circulares son iguales, sacamos dos veces el mismo. Bien, perfecto. Bueno, la superficie de la figura PQCD, que es esta figura, que es la que nos pide, bien, es esto. Bárbaro. La superficie de esta figura PQCD es la superficie total del triángulo, la superficie del triángulo ABC, menos dos veces, el signo de multiplicar siempre se puede reemplazar por la palabra veces, ¿sí? Dos veces la superficie del sector circular APQ, que es este, ¿bien? Que también es este. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que hacer. Con lo cual, la superficie del sector o de la figura PQCD, que es esta que nos piden, va a ser igual a la superficie del triángulo ABC, que ya la habíamos calculado, que vale 144 centímetros cuadrados, o mide mejor dicho, menos dos veces la superficie del sector circular APQD, que ese sector circular mide 18 veces pi centímetros cuadrados. Entonces, dos veces 18 veces pi expresado en centímetros cuadrados, ¿sí? Bien, esa es la cuenta que tendríamos que hacer. Lo que podemos hacer nosotros es esto, lo siguiente. La superficie de esta figura es 144 centímetros cuadrados menos 2 por 38 sería 36 veces pi o 36 pi centímetros cuadrados. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahí podría quedar. O podemos hacer lo siguiente, extraer un factor común, ¿sí? en esta expresión, con lo cual nos quedaría la superficie de la figura PQCD de esta manera. Vamos a extraer el número 36 como factor común, ¿sí? 36
dividido, perdón, 144 dividido 36 es 4. Menos 36 dividido 36, que es 1. Bien. Y también podemos extraer como factor común la unidad centímetros cuadrados. Vamos a poner un pi. Y ahora vamos a ver por qué ponemos un pi. O directamente pi, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, nos va a quedar 36 centímetros cuadrados. Es decir, 4 menos pi por 36 centímetros cuadrados. ¿Por qué está bien esto? Porque si nosotros hacemos la distributiva, nos queda 36 centímetros cuadrados por 4, 144 centímetros cuadrados, y 36 centímetros cuadrados por pi nos queda 36 pi centímetros cuadrados. Ahí corroboramos que hemos extraído bien este factor común y esta expresión nos ha quedado correcta. Bueno. Este sería el resultado de la superficie de la figura PQCD, ¿verdad? ¿Por qué lo expresamos así? Porque el número Q es un número irracional. Quiere decir que si nosotros lo expresamos en números, nos quedaría 3,14, 15, 9, 26 y no terminaría nunca. Entonces, esta es la única manera que tenemos de expresarlo de una manera exacta. ¿Bien? Pi expresado como pi es exacto, expresado como número es inexacto porque no terminaría nunca. Ahora, si te piden que lo expreses en forma numérica, definitivamente, perfecto. Lo que vamos a hacer es vamos a tomar desde este paso, lo vamos a volver a copiar, la superficie de la figura PQCD, vamos a copiar esto tal cual, sería 144 centímetros cuadrados menos 36 pi centímetros cuadrados. Entonces ahí sí que no nos queda otra opción que transformar el número pi en su equivalente numérico, con lo cual nos va a ir quedando de esta manera. Superficie de la figura PQCD igual a 144 centímetros cuadrados menos 36 por 3,1415,926 y no termina nunca hasta el infinito centímetros cuadrados, ¿sí? Separamos en términos sin perjudicar al cuadrado, y no nos va a quedar otra opción que hacer esta cuenta. Acá no hay ninguna cuenta que hacer, en este término tenemos que hacer 36 por el equivalente numérico del número pi. PQCD es igual a 144 centímetros cuadrados menos 36 por el equivalente numérico del número pi, que lo tenemos acá macheteado, ya calculado, que sería algo así como 113,097 335 5292 centímetros cuadrados, ergo 144 menos 113, todos esos decimales, que en realidad son infinitos, esos son los primeros nada más, la superficie de la figura PQCD nos daría un valor de 30,902 6644 708 centímetros cuadrados. Por supuesto que se puede dejar acá, uno puede decir que mide 30,9 centímetros cuadrados, porque se sobreentiende que si tuvimos que reemplazar el número pi por
su equivalente numérico va a ser un número, el resultado va a ser un número irracional, es decir, que no va a terminar nunca. Entonces ahí tenemos el resultado numérico de la superficie del área sombreada que nos están pidiendo, por si te la piden en números, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el siguiente.